Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nuestra tercera webinar. Quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Alergias e Inmunología del Sur, precedida por el doctor Iván Tinoco, quien nos da el aval científico, y así agradecer a todos estos profesores que han dedicado su tiempo para preparar estas conferencias. Les agradezco infinitamente, ya que ser un día domingo, dejar un poco a la familia y estar aquí con nosotros siempre es bien recibido, sobre todo por aquella comunidad ecuatoriana que está muy deseosa de saber cómo seguimos con esta pandemia y sobre todo mirar cómo los ecuatorianos hemos y estamos enfrentando esta enfermedad. Ingeniero, por favor, le agradecería que nos diga la parte técnica, sobre todo para las preguntas, ¿no? Muy buenas tardes. Vamos a tener aquí dentro de la plataforma un apartado en el chat para las preguntas. Las preguntas van a ser dirigidas a cada uno de los profesionales que van a dar la charla, las mismas que serán leídas al finalizar las exposiciones para abrir el panel de preguntas y respuestas con los expertos. Bien, entonces quiero dar la bienvenida a la doctora Mariana Tinoco. Mariana es especialista en inmunología clínica. Sus estudios lo hizo en el Hospital de Agudos Durán, en Buenos Aires, Argentina. Es especialista en alergia e inmunología de la Universidad también de Buenos Aires, de la AIBA. Y el tema de hoy, ustedes saben que siempre estamos hablando un poco de cómo es la inmunología del virus e incluso posibles pautas terapéuticas. Así que creemos que es oportuno que Mariana nos informe un poco sobre qué es la inmunopatogenia del COVID-19. Bienvenida, Mariana, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación. Del tema que hoy les voy a hablar es acerca de la inmunopatología de la COVID. Vamos directamente a hablar acerca de la estructura y del genoma del SARS-CoV-2. Sabemos que el SARS-CoV-2, pertenece a la subfamilia de Coronavirinae, es un betacoronavirus de un linaje B, es un ARN monocatenario con sentido positivo, no segmentado y está envuelto, como se puede observar, está caracterizado por presentar ORF como otros virus. El ORF es un marco de lectura abierto, tiene de 1 a 10 marcos de lectura abierto, que son los segmentos con un codón de inicio, un codón de término, para poder llevar a cabo la síntesis del ARN viral. En el ORF1 se lleva a cabo prácticamente la síntesis de 2/3 del ARN viral y el resto se sintetiza en proteínas estructurales. Las proteínas estructurales esenciales, como vemos acá, son 4, la de membrana, la nucleocápside, la de envoltura, y una de las más importantes es la spike o S, que es la que tiene que ver con el proceso de unión. También está conformado por 16 proteínas no estructurales denominadas como NSP1 hasta la 16, que tienen que ver con la replicación y la transcripción de este ARN viral. Y proteínas accesorias no menos importantes que tienen que ver con la evasión inmune, la inflamación y la inducción de apoptosis. Acá, como podemos observar, tenemos en el gráfico cada una de las funciones, ¿sí? Las proteínas M, N y E prácticamente tienen que ver con el ensamble y la liberación del virión y también con un efecto antagonista del interferón, mientras que la S o espiga o spike es la que tiene que ver directamente con la unión con el receptor celular de la AC2 o la enzima convertidora de angiotensina 2, por ende tiene que ver con el tropismo celular y la fusión. Acá tenemos una extensión de lo que les acabé de decir, que es el genoma del SARS-CoV-2, sus proteínas no estructurales, sus proteínas estructurales y sus factores accesorios. Este tipo de virus tiene diferentes enzimas que en diferentes tiempos le van a permitir al final sintetizar una hebra monocatenaria de ARN, que en este caso viral sea lo suficientemente, por así decirlo, óptima como para poder infectar a las células. El interactoma, esto yo coloqué de un estudio que sacaron hace poco, en donde podemos ver cómo nuestras proteínas, que son aproximadamente 332 proteínas, interaccionan con 26 proteínas identificadas del SARS-CoV-2 y en qué tejido se da mayormente esa interacción, y como podemos ver por mucho, es en el pulmón donde se realiza mayor parte de esta interacción.
¿Cómo entra el virus a la célula? Para poder entrar y activarse, como ya lo dije anteriormente, necesita de este AC2, que es el receptor de angiotensina 2, requiere también, para poder ingresar a la célula, de una serin-proteasa transmembrana, como podemos ver acá, que es la TMPRSS2, que le permite, en este caso, clivar una parte de la proteína S y de esa manera puede ingresar de forma más óptima a la célula. Y también, supongamos que no utiliza esta proteína serina, también puede entrar de vía endosómica, como vemos acá, y dentro del endosoma funcionan otras proteínas, otras proteasas que son propias de nuestro cuerpo, que van a ayudarla, como la catepsina B y L, a llevarla a una forma activa al virus. Acá vamos a hablar un poquito de dónde se expresa. AC2 no solamente se identificó en células epiteliales alveolares neumocitos tipo 2, sino que, como podemos ver, tiene una alta expresión a nivel de intestino, a nivel de riñones, de testículos y, bueno, también en corazón en menor intensidad y grado, y pulmones. Acá podemos observar que hay una gran expresión de AC2 a nivel de la lengua, y esto supone también el mecanismo de ingreso del virus, y porque también se puede aislar con un PCR de esta zona al SARS-CoV-2, perdón. También tenemos una coexpresión de lo que denominé anteriormente de la proteína serina transmembrana y de AC2 a nivel de las células caliciformes, como podemos ver acá, una expresión bastante alta a nivel nasal. De ahí también el uso de ciertos medicamentos por vía nasal, que van a tener una gran tasa de ingreso y de unión a nuestras células. Perdón. Vamos a hablar un poquito de los medicamentos, esto que se habló mucho, de estos medicamentos que se usan justamente para bloquear, ¿sí?, el sistema renina-angiotensina, en este caso los IECA y los bloqueantes del receptor de angiotensina 1. Cuando nosotros hablamos de angiotensina 1, tenemos que a este receptor, perdón, de angiotensina 1 se une la angiotensina 2, y vamos a tener efectos deleterios, como vemos ahí: injuria pulmonar aguda, vasoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, este receptor AC2 que nosotros podemos ver acá tiene como función convertir, por así decir, esta angiotensina 2 en una angiotensina 1,7, que tiene todos los efectos aparentemente contrarios, ¿no? Es una antiinflamación, controla mejor la presión. Entonces, podemos decir que esta AC2 promueve a mayor síntesis de esta angiotensina 1,7, que aparentemente tiene efectos positivos y antiinflamatorios. De ahí es que podemos decir que esta AC2 está upregulada por el uso de este tipo de medicamentos bloqueantes de del receptor de angiotensina 2, habiendo mayor disponibilidad de angiotensina circulante o angiotensina 1, con lo cual vamos a tener que aumentan también estos receptores de membrana AC2, y por ende vamos a tener más conversión hacia angiotensina 1,7, ¿sí? De ahí los efectos que se hablan protectores de esta angiotensina 1,7 a nivel de evitar la injuria pulmonar, ¿no? Entonces, acá hablamos de un ADAM 17, por ahí lo van a ver en algunos dibujitos, es justamente porque este bloqueante de receptor de angiotensina 2 promueve a la downregulation de ADAM, que lo que hace es formar una forma soluble, por así decir, de esta angiotensina 2, ¿sí? Por eso es que tenemos más angiotensinas de membrana cuando usamos este tipo de medicamentos, y de ahí su aparente efecto protector, ¿sí? Cuando este AC2 se une al SARS-CoV, tenemos una down regulation de este receptor AC2, y bueno, de ahí el daño pulmonar que se deduce. La proteína Spike o S, que tiene que ver con la fusión, la afinidad de unión de la proteína Spike con la AC2 y tiene que ver proporcionalmente con la tasa de replicación y de la gravedad. De ahí que cómo se escinda, ¿sí?, a este nivel S1 y S2, o cómo se corte esta proteína S, también su afinidad para ingresar a la célula. Esto ocurre en todos los SARS, en el 1 y en el 2. Lo que se ha visto es que en el SARS-CoV-2 hay una segunda escisión que a nivel de S2' para poder entrar a la célula, y de esa manera aparentemente ingresa de forma más
efectiva, ¿no? Eso es lo que le da como una ganancia de función a el SARS-CoV-2 versus SARS-CoV-1. Aclaro que igual son teorías, se está estudiando todo eso, ¿no? Acá podemos ver el ciclo viral, cómo ingresa, como ya les dije, por AC2, y cómo se ayuda también de la serin protein transmembrana, cómo ingresa el RNA y a través de sus diferentes enzimas, cómo se termina ensamblando un nuevo virión que es el que se exocita de la célula. ¿Cómo entonces, una vez que nos ha invadido este SARS-CoV-2, responde nuestro sistema inmune? A través de lo conocido, inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Inmunidad innata, los primeros 5 o 6 días a través de la síntesis de interferón, a través de la función de los linfocitos NK cuando se ha establecido la infección, y en la inmunidad innata, entonces tenemos a los linfocitos T citotóxicos y a la producción de anticuerpos neutralizantes específicos para estos virus que nos dan esta erradicación de la infección con un establecimiento de memoria y protección a largo plazo. La respuesta inmune innata, que tiene que ver con la síntesis de los interferones 1 alfa beta y el interferón 3, o también conocido como interferón lambda, tiene que ver con muchas vías. No voy a explicar todas, pero todo lo que tiene señalado acá son vías en las cuales las diferentes estructuras del SARS-CoV influyen. De tal manera que cuando se activa la vía del interferón, no solamente hablamos de síntesis de interferón, ¿sí? Sino que también hablamos de marcadores de inflamación, como la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, quimoquinas, aumento de las selectinas, porque son vías cruzadas, no son vías únicas. Una vez que se sintetiza este interferón, a su vez, la misma célula puede expresar de forma autócrina estos receptores o también puede funcionar de forma parácrina, es decir, unirse al receptor de otras células. Y acá tenemos las diferentes estructuras y factores que son las que van a influir en este tipo de bloqueo de la vía del interferón. Entonces vamos a tener una respuesta desregulada, hay un bloqueo, una señalización, hay una respuesta retardada y hay una potencia de las vías inflamatorias. Entonces, cuando hablamos de que la respuesta antiviral y la proinflamatoria tienen que estar en perfecta sincronización, en contexto de SARS-CoV-2 es clave. ¿Sí? Se ha visto, ya fue estudiado anteriormente en casos de SARS-CoV-1, que el interferón 1 exógeno entregado antes de que se alcancen los picos de virus anula la cascada de eventos y mejora la enfermedad inmunopatológica. Pero cuando hay etapas tardías de la enfermedad, el interferón 1 promueve a respuestas inflamatorias perjudiciales, sobre todo en aquellas infecciones que se nos vuelven crónicas, haciendo que este mecanismo sea patógeno específico, y es lo que se vio en el contexto de SARS-CoV-1. ¿Qué le pasa a nuestros monocitos macrófagos? Los monocitos macrófagos en general hay una mayor expansión de monocitos inflamatorios. Hay muerte aumentada o piroptosis de estos macrófagos y hay mucha acumulación de dichas células a nivel del tejido pulmonar. Es fundamental el macrófago porque en realidad el macrófago tiene dos polarizaciones o dos tipos que son M1 y M2. Dependiendo del contexto o del medio ambiente en el que se dé la inflamación, tenemos que va a tener el M1 un tipo de respuesta, como podemos ver acá, y el M2 otro tipo de respuesta. Es por eso que en la injuria pulmonar, al principio tenemos unos macrófagos muy activos que controlan un poco la inflamación, pero luego, ante una inflamación crónica, tenemos efectos como la fibrosis, que suele ser uno de los pasos finales de esta COVID severa. Y en cambio en las NK tenemos que están muy aumentadas en el tejido pulmonar, en vía periférica reducidas, y se ve que el SARS-CoV-2 hace de ellas una citotoxicidad defectuosa, ya sea porque altera sus respuestas, sea porque se conecta o se comunica mal con otras células como el macrófago, que es el que le colabora, o también porque tienen defectos en sus gránulos, ¿sí? Entonces tiene una citotoxicidad que es defectuosa y también exhibe un fenotipo de exhaustion, que en realidad quiere decir que expresa más factores inhibidores que hace que tenga un mecanismo de citotoxicidad inferior a lo esperado. En la respuesta adaptativa vamos a ver que tanto los linfocitos T, CD8, CD4, los linfocitos T reguladores,
Los linfocitos T gamma delta, que son linfocitos propios de la vía digestiva, pueden en realidad estar prácticamente reducidas. Hay una activación excesiva que al final los lleva también a producir agotamiento de sus marcadores, de sus funciones, perdón, por expresión también de marcadores inhibitorios. Como podemos observar acá, la síntesis de cada una de sus citoquinas se altera y también su función citolítica, en el caso del CD8, porque hay disminución aparente de granzimas y perforinas, aunque otros hablan de que no es así. En la respuesta humoral tenemos claramente cómo a partir del día 5 post-exposición tenemos producción de IgM, de IgG. Lo que se requiere saber actualmente es si esta respuesta IgG se compone principalmente de IgG neutralizantes, es decir, de aquellos que nos eviten también en un futuro esta reinfección. ¿Sí? Doctora, 2 minutos para finalizar la charla. Ahora termino. Hay un mecanismo conocido como ADE, ¿sí? Que quiere decir la mejoría dependiente de anticuerpos, que se describió en realidad en otros tipos de SARS-CoV-1, pero de momento no está comprobado que ocurra en SARS-CoV-2. Todo lo que avisé o que les informé anteriormente, lo que va a llevar es a una lesión o un daño tisular a nivel del pulmón, porque todo esto ocurre en principio a nivel del neumocito tipo 2. Entonces tenemos como resultado una infiltración masiva de monocitos macrófagos, hay acumulación de disminución en realidad de la secreción de surfactante, aumento en la fibrosis, vamos a tener como resultado final un síndrome de distrés respiratorio agudo que nos puede hacer salir o llevar a la muerte. Hay que considerar que los pacientes que tienen ya una inflamación crónica o un daño endotelial crónico, como los descritos acá, llevan o tienen más probabilidades de tener una hiperinflamación con un SAM, con una linfocistosis hemafagocítica secundaria, tormenta de citoquinas, coagulopatías, que están directamente relacionados con la severidad y la muerte. Los estadios clínicos están definidos acá de manera, como pueden observar ahí, etapa intemprana, una etapa pulmonar y la hiperinflamación, y dependiendo de eso, las células que podemos encontrar, las linfopenias y el acompañamiento de los diferentes signos, síntomas. ¿Cómo hacemos nuestros diagnósticos? Como podemos ver, la mejor forma de detectar el virus en la primera semana suele ser un PCR, transcriptasa reversa y real time, y también se ha demostrado que tiene por ELISA una alta sensibilidad y especificidad a partir de la primera semana estudiar IgG e IgM. Las posibles opciones terapéuticas, lo ideal es la vacuna, tenemos antivirales, tenemos inmunomoduladores como podemos ver ahí, terapias dirigidas a las citoquinas, y los tratamientos con interferón recombinante es algo de lo que se está estudiando mucho, el interferón tipo 1 alfa beta, dependiendo en qué estadio se lo administre, puede ser favorable o deleterio, o también se ha propuesto utilizar un interferón como es el lambda, que en realidad tiene más funciones inmunomoduladoras y que previene en realidad aumentar la inflamación patogénica. Todo lo demás acá está en estudio, los bloqueos del eje ya que están, acá es un resumen de cada uno de los medicamentos que se está estudiando, que se pueden utilizar en diferentes fases, incluida el plasma de pacientes convalecientes, y acá les coloqué una tablita donde podemos ver que una recopilación de diferentes estudios que se están haciendo al momento para estudiar el efecto del interferón beta 1 alfa, que es humanizado, y bueno, podemos ver ahí en qué fase se encuentran, la condición, todas tienen que, en contexto de COVID-19, el propósito primario es el tratamiento, ¿sí? Y lo que busca cada uno, ¿no? El uno en Irán, el otro en China, en Hong Kong, Reino Unido, pero todo hay que agarrarlo mucho con pinzas, ¿no? Respecto a eso es lo que les podría decir, y bueno, muchas gracias, ¿no? Por favor. Doctor Cherres, tenemos una pérdida de audio suyo. Doctor Cherres, tenemos una pérdida de audio de su...
Un momento, por favor. Ingeniero, por favor, preséntelo entonces al doctor Loaiza. Bueno, entonces proseguimos con el doctor Enrique Loaiza para que pueda realizar su charla. ¿Empiezo? ¿Me Sí, por escuchan? favor. ¿Me escucho? Sí, lo escuchamos, doctor. Prosiga. Ok, empieza, ¿no? ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Sí, doctora, estamos bien. Ok, listo. Primero que nada, quiero agradecerlo a Iván y a los organizadores por esta invitación y felicitarlo por esta gran gestión de tratar de llevar información del mayor nivel académico posible a los médicos interesados en el tema del COVID, que creo que somos todos. Perdón. Ahí sí. Ok. Entonces, habíamos conversado con Iván en traer este tema de manifestaciones del COVID. Déjame cerrar esto porque me está estorbando. ¿Sí? Ya, perfecto. De manifestaciones dermatológicas en el COVID. ¿Sí? Primero, como siempre, hemos enfocado el tema. Lo más importante es recordar que hay manifestaciones inherentes al COVID, como en toda especialidad, y hay manifestaciones indirectas por el tema del COVID. En el caso de la dermatología hay dermatosis que no son provocadas directamente por el COVID, pero sí por las medidas que tomamos para prevenirlas. En este caso, hay que recalcar que así como en muchos de nuestros hospitales, cerca del 70-80% del personal médico y paramédico ha sido infectado, también hay que reconocer que mundialmente esta cifra ha sido repetida, no quizás con tanta intensidad como acá en Guayaquil, pero se sabe en este grupo, por ejemplo, que los trabajadores de la salud sufren problemas de la piel por las medidas de protección contra el COVID entre un número entre el 80 al 97% de los trabajadores. Y hay que recordar que dentro de estas medidas, las dos más importantes, están por un lado los secundarios a los equipos de protección personal, a los EPPs, sea principalmente mascarillas o guantes, pero también el resto del equipo puede provocar dermatosis y los provocados por las medidas de limpieza. Aquí algunos ejemplos de nuestros pacientes recibidos por teleconsulta, por telemedicina. Podemos observar exacerbación de dermatitis seborreica. Observamos claramente que esto no es un contacto porque las lesiones aparecen principalmente en la arcada supraciliar, en el surco nasogeniano, y la característica de la lesión elemental es muy típica de la dermatitis seborreica, ¿sí? O inclusive hemos recibido muchas teleconsultas de exacerbaciones del acné. En este caso, podríamos justificarlo primero por la pérdida de adherencia al tratamiento, que es característico en los adolescentes, pero también de alguna u otra forma las medidas de COVID se han observado que, las medidas de protección contra el COVID se han observado que podrían de alguna u otra manera exacerbar dermatosis preexistentes como el acné en los adolescentes. O este caso de dos médicos, ¿sí? ambos tuvieron COVID casi hasta el mismo tiempo, y presentan esta erupción papulovesiculosa, ¿sí? que parecería que tomara el nervio oftálmico. Sin embargo, nos damos cuenta que en un caso incluso rebasa la línea media. Estamos hablando de un eczema herpético, secundario a las medidas de la N95, pero sobre todo llama la atención, y como vamos a ver un par de casos más adelante, que estos pacientes tuvieron COVID, y todavía se discute hasta qué punto a muchas de las dermatosis que están apareciendo alrededor del COVID se deben o no a trastornos en la inmunidad que permiten, por ejemplo, exacerbación de enfermedades persistentes, como en este caso zoostafilosis, ¿no? Miren, hemos tenido casos de pacientes con herpes zóster exacerbado, o en estos casos de pacientes con herpes simple al lado derecho, que estamos observando por el tipo de vesícula y la distribución. Voy a poner el puntero, ¿sí? Como observamos acá. Esto es característico, lo hemos observado en más de un paciente que presentan exacerbaciones de herpes simple. Entonces, este es
más o menos el resumen de lo que ocurre secundario a las mascarillas y a las gafas de protección. No olvidar que a veces no solamente tenemos un contacto, sino también podemos tener un eczema herpético. Y los provocados por las medidas de limpieza, sobre todo por esta avidez que tenemos por la limpieza, y algo que provoca muchas veces esta dermatosis es la coincidencia en el uso de lavado vigoroso y la aplicación del alcohol. Esta es una práctica que debe desaconsejarse: o nos lavamos las manos o nos aplicamos el alcohol, pero no las dos cosas, porque eso predispone a la dermatosis. ¿Sí? Un poco del tiempo nos vamos a apurar para poder mostrar esta interesante clasificación que nos han traído sobre todo el grupo español respecto a las dermatosis que se pueden observar ya de forma más específica vinculadas al COVID. Tenemos enfermedades vesiculosas, urticariformes, maculopapulares, livedonecrosis y pseudoperniosis. Respecto al tiempo, las vesiculosas suelen aparecer tempranamente, inclusive antes de la enfermedad. Aparentemente se podría deber a la virosis, a la viremia, y la pseudoperniosis, en cambio, puede aparecer al final de la enfermedad o inclusive posterior, y podría deberse sobre todo a todos los mecanismos que nos mostró la doctora respecto a la cascada de inflamación y de coagulación. Y estas de acá coinciden con el desarrollo de la enfermedad, las urticariales, maculopapulares y las livedonecrosis. Desde el punto de vista de la especificidad, las más específicas del COVID son la erupción vesiculosa, pero que ocurre solamente en el 9% de los casos, la pseudoperniosis, que aparece mucho en los niños y en los pacientes jóvenes, y la livedonecrosis, que si bien es cierto puede haber una forma benigna del livedo, ¿sí? La gran mayoría de las lesiones de livedonecrosis que ocurren en el 6% de los pacientes y que ocurren en individuos de tercera edad, están asociadas a una muy mala evolución. Y los poco específicos, las urticariformes, que ocurren en el 19% de los casos, y las maculopapulares, que ocurre casi en la mitad de los casos. A esto se refiere sobre todo a este exantema morbilliforme característico de las enfermedades virales como el sarampión o el dengue, que suelen hacer confusión en diferencial del COVID con estas otras virosis. Desde el punto de vista histopatológico, lo traigo de esta forma para esquematizar y diferenciar claramente que las urticariales, por definición, no deberían de tener, y aunque hemos revisado algunos artículos, no deberían tener expresión a través del epidermis. Solamente hay un patrón dérmico, vasodilatación e infiltrado de eosinófilos, es decir, es principalmente dérmico. Cuando hay un patrón epidérmico, sea una presencia de una vesícula o una pápula, entraríamos en el diferencial de la erupción tipo maculopapuloso o la vesiculosa, en donde inclusive hay necrosis de los queratinocitos o balonización y acantolisis que podría existir. Y en la pseudoperniosis, la característica sigue siendo a veces inespecífico, pero en los casos más importantes ha habido infiltrado perivascular y perianexial con o sin presencia de trombos. Y en la livedonecrosis le he puesto como vasculopatía, porque en realidad puede haber presencia de trombos o puede haber inclusive, hay casos reportados con vasculitis de pequeño calibre o de mediano calibre, y como les dije inicialmente, este está vinculado a un muy mal pronóstico por parte de los pacientes. Entonces vamos a ver breves ejemplos del rash urticariforme, ¿sí? Que podría pensarse en una urticaria aguda, sobre todo en una urticaria crónica. El báculo papuloso, que existen casos tipo capilaritis o dermatosis purpúrica pigmentaria progresiva, ¿sí? Con este rash, a veces eritematoso, a veces marronáceo. Las lesiones vesiculosas, que fueron presentadas como varicela-like, más que por la característica histológica, por la característica clínica, por ser una pápula eritematosa, algunas veces centrada por vesículas o por costras, como observamos en la D. Estas, como dije inicialmente, podrían estar asociadas a características muy específicas desarrolladas de COVID. Cuando nosotros tenemos una erupción variceliforme, tipo varicela, tendríamos que pensar en COVID en los actuales momentos en nuestro país. Y la pseudoperniosis, la perniosis normalmente es multifactorial, pero ganó mucho, era muy importante antes del COVID porque se asociaba mucho a los pacientes con lupus,
y con trastornos de la circulación en los pacientes con lupus, y sobre todo en los tiempos de frío, de temporada fría, sea en los países de 4 estaciones, en otoño e invierno, o sea en las regiones altas de nuestro país. Pero en estos casos se le dice pseudoperniosis porque no tienen vinculación con el clima. Son lesiones eritematosas o violáceas en zonas acrales, como podemos observar acá. Y también pueden estar en el aspecto dorsal como en el aspecto palmar, sea de las manos como de los pies. Principalmente, la mayor cantidad de publicaciones está con respecto a los pies. Sin embargo, en las lesiones acrales del grupo francés hace una diferencia de las lesiones tipo sabañón y las lesiones tipo eritema multiforme. Observamos acá las que ya habíamos observado previamente, tipo sabañón, pápulas violáceas, eritematosas, y tipo eritema multiforme, lesiones más erosionadas y algunas targetoides. ¿No? Observamos en la tabla que este grupo de pacientes con este tipo de presentación normalmente está alrededor de 10 a 25 años de edad, es decir, pacientes que presentan la enfermedad y son jóvenes o niños y adolescentes. El grupo francés generaliza y no solamente incluye estas lesiones, sino inclusive erupción de presencia de angiomas en cereza. La lividonecrosis, en este caso, un livido transitorio, que es una excepción. Normalmente la necrosis se acompaña de inclusive úlceras características de una vasculitis de mediano o de pequeño calibre. Y las lesiones urticariales que habíamos observado. Lo que hemos visto nosotros a través de la teleconsulta, ¿sí? Recientemente observamos una paciente en un dilema, el paciente del lado izquierdo, la paciente del lado izquierdo, antecedentes de lupus de largos años, más de 10 años con lupus, y que recientemente hace esta dermatosis, lesiones dolorosas en la cara palmar de las manos, de ambas manos, y que sobre todo duelen, no pican. Entonces aquí estaríamos en el dilema de si la paciente tiene un sabañón o si tiene un pseudo sabañón. Y acá, paciente con COVID positivo que presenta estas lesiones violáceas en el dorso de los pies. Observamos lesiones urticariales. Aquí el gran diferencial con los rash urticariales y las lesiones papulosas es las reacciones a medicamentos, porque normalmente los pacientes COVID suelen ser multimedicados, polimedicados, sea por los propios médicos o por ellos mismos. Entonces, y hacer un diferencial clínico e incluso histológico para poder diferenciar una virosis, cualquiera que sea, un rash viral, de un rash medicamentoso, es una situación extremadamente difícil. Con una correcta historia clínica quizás lo podríamos discernir. Este tipo de erupción ha sido muy frecuente. Todos los dermatólogos están observando inmediatamente. Este es el medallón heráldico de una pitirasis rosada. Hemos tenido brotes de muchos pacientes con pitirasis rosada, y eso también está publicado, y es lo que se dice que estaría vinculado de alguna u otra forma a los trastornos inmunológicos que está provocando el COVID, desencadenando otro tipo de virosis, facilitando que esto ocurra. Y este lado derecho, sí, lo traigo para que no todo lo que parece una nueva dermatosis vinculada a COVID lo es. Este paciente nos teleconsultó por esta presencia de pápulas violáceas, ¿sí? Pero lo dejamos evolucionar porque estaba corticoestropiado y le alcanzamos a hacer una biopsia, y los dermatólogos también podrán identificar que estamos en presencia de un paciente con psoriasis, ¿sí? El paciente no había sido nunca diagnosticado de psoriasis, pero se automedicaba con corticoides de alta potencia. Esto es claramente un patrón psoriasiforme, y ahora ese es el tema de otra conferencia, cómo manejar un paciente con una psoriasis moderada severa en tiempos de COVID. Y estos son los errores que se cometen. Estos pacientes han sido manejados con hidroxicloroquina y presentan un exantema pustuloso. Y todos sabemos que la hidroxicloroquina exacerba la psoriasis. Entonces, ¿hasta qué punto estos pacientes tienen pega, la pustulosis exantemática, o realmente tienen psoriasis? Sobre todo si no hay biopsia. En mi opinión, estas publicaciones hacen referencia en realidad a psoriasis pustulosa más que a un rash medicamentoso exacerbado por hidroxicloroquina. Y finalmente, para terminar,
la alopecia y COVID, y me pareció muy interesante que lo que nos trajo la doctora Tinoco, ¿sí? Este paciente algunos lo conocerán, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la alopecia en el COVID? Aparentemente esta proteína de transmembrana, esta serina de transmembrana, ¿sí? Estaría facilitando la entrada del virus o el ensamble del virus al receptor ECA. No basta con que el virus llegue al receptor ECA, sino que un receptor activado de andrógeno permite que se active esta proteína de transmembrana serina 2, y este tipo de proteína está más incrementado en pacientes con el con el problema de alopecia y con efectos de hiperandrogenismo. Entonces, de alguna u otra forma, esto explicaría por qué los varones somos más susceptibles a desarrollar cuadros más severos de COVID. ¿Sí? Hay un grupo importante que trabaja en alopecia, que están trabajando con el tema. La dihidrotestosterona activa los receptores androgénicos y estos promueven la transcripción de la proteína de transmembrana serina 2, la cual facilita el ensamble del virus al receptor ECA. Y entonces esto está provocando que se investiguen muchos antiandrógenos para poder bloquear de alguna forma el ingreso del virus a las células, para evitar el ensamble del virus al receptor ECA2. Hay un grupo, ya hay algunos clinical trials inscritos que están tratando de utilizarse los inhibidores de la proteína transmembrana serina 2, los antiandrógenos, hormonas sexuales, otras hormonas sexuales y los del receptores androgénicos genéticos para poder contrarrestar de alguna otra forma el ingreso del COVID, del coronavirus a la célula y evitar el desarrollo de cuadros más severos. Con esto, sí, la importancia de la dermatología en la pandemia, sobre todo, porque nos podría ayudar como una clave diagnóstica para aquellos casos con manifestaciones clínicas más inespecíficas, que de hecho es la gran mayoría. ¿Sí? Sabemos que la severidad del COVID ocurre en una minoría, y si no tenemos un correcto tamizaje, yo creo que las manifestaciones cutáneas nos podrían ayudar y nos pueden ayudar a estratificar en los casos leves para evitar la propagación de la enfermedad y los casos moderados y severos para tratar de llegar a un mejor manejo de nuestros pacientes. ¿Sí? No me queda más que agradecerle a Iván porque me ha hecho tener un cumpleaños diferente este 17 de mayo, ¿sí? Pensando en tratar de llevar un mensaje a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Espero que hasta ahora sí se me escuche bien. Muchas gracias, Enrique, por dedicarnos pues ahí unos minutos. De esa es la manera que te deseamos un feliz cumpleaños. ¿Ya? Muchas gracias. Quiero invitar ahora al doctor Telmo Fernández. Él es especialista en medicina crítica, médico tratante de medicina crítica del Hospital Luis Vernaza. Y recordar la gentileza que ha tenido Telmo. Telmo también forma parte de un grupo que lo que llamamos nosotros la familia Micor, donde Fernando es uno de sus profesores. Hace muchos años, cuando aparentemente éramos más jóvenes, tuvimos la oportunidad de compartir ahí en Brasil, estar juntos haciendo uno de estos cursos, así que para nosotros nos da mucho gusto que haya aceptado Telmo venir aquí a conversar, ya que él estuvo y está al frente de la batalla atendiendo a los pacientes, y nos va a hablar sobre la enfermedad grave por COVID-19 más que una neumonía. Gracias, Telmo. Hola, muy buenas. Bueno, para mí es un gusto. Como hemos visto, restringir y limitar a la enfermedad por COVID a una neumonía, al principio era el paradigma y luego nos fuimos dando cuenta que es un error. Una vez que cuando comienza recién en diciembre, los primeros casos, vemos que el debut es respiratorio, pero que se lo fue encasillando como una neumonía, como una afección respiratoria. Eso hizo que mucha gente bajara la guardia, hasta cuando finalmente nos fuimos dando cuenta de la gravedad del cuadro. Todos hemos visto en terapia intensiva, al menos los que hacemos terapia intensiva en esta época,
el típico paciente con infiltrados en vidrio esmerilado, de diferente localización, normalmente bilaterales. Y hasta ahí todo bien, hasta ahí una neumonía viral de las que hemos visto antes. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos abocados al manejo del paciente grave con insuficiencia respiratoria y distrés respiratorio, encontramos un patrón respiratorio, un patrón de ventilación, un patrón estructural del pulmón muy definido, ¿no?, que nos lleva hacia una estrategia de manejo. Sin embargo, una buena parte de los pacientes, una buena parte de la gente que estaba llegando muy grave a terapia intensiva, con mucha insuficiencia respiratoria, con mucha hipoxemia, no cumplían no entraban en este paradigma de distrés, ¿no? Entonces ahí es cuando comenzamos a hablar de los diferentes fenotipos de distrés, un fenotipo H con alta elastancia, con alto shunt. La alta elastancia hace que la compliance o la capacidad de estirarse el pulmón hace que este pulmón se convierta en un pulmón rígido, en un pulmón infiltrado de líquido, por lo tanto con una alta reclutabilidad, es decir, con una alta respuesta a los niveles altos de presión al final de la expiración y un alto peso pulmonar por todo el infiltrado. Sin embargo, también se veía lo que se conoce ahora y lo que Gattinoni después definió en el grupo italiano, el fenotipo L, que en resumidas cuentas es todo lo contrario. Un pulmón que no es un pulmón rígido, es un pulmón que se distiende bien, un pulmón que más que lo que tiene es una alteración de la proporción ventilación-perfusión, una pobre respuesta al reclutamiento alveolar, por lo tanto, una pobre respuesta a la posición en prono y un peso pulmonar que se estimaba normal. Todo esto hecho por tomografía. ¿Esto a qué nos llevó? Esto nos llevó a que la vieja estrategia, el viejo concepto, y digo viejo, pero tiene apenas unas 6 semanas, en que podíamos tener una estrategia estándar para el manejo de la insuficiencia respiratoria en una neumonía por COVID, no era posible. Entonces, ya desde allí nos damos cuenta de que no era pues una neumonía como la que estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, el H1N1, en la que el patrón de insuficiencia respiratoria de distrés era un patrón mucho más uniforme, mucho más conocido y quizás menos virulento o menos transmisible. A diferencia de ahora que tenemos muchísimos casos que se transmiten muy rápidamente con una alta virulencia y que si bien la gran mayoría de los casos resuelven espontáneamente sin llegar a la gravedad, el gran volumen de infectados es lo que hizo que en su momento los servicios de terapia intensiva de los hospitales colapsen. Entonces, nos vamos dando cuenta de que el problema en el tiempo va evolucionando desde un problema netamente respiratorio, definido como una neumonía, como un distrés, quizás a un concepto un poco más amplio que no se veía tanto en el mundo de las neumonías virales, excepto en aquellas neumonías producidas por coronavirus. Como ya se ve como se vio primero en el SARS y también en el MERS, ahora en el SARS-CoV-2, en el COVID-19, vemos el gran componente inflamatorio que normalmente lo asociábamos con la sepsis bacteriana, que es la gran tormenta de citoquinas, la gran estimulación, síndromes de hiperinflamación, que inclusive llegan a una expresión muy alta que se caracteriza por el síndrome hemofagocítico. Y a esto le aumentamos un fenómeno trombótico que, si bien está descrito en los diferentes modelos de sepsis, tiene una connotación especial al momento de hablar de SARS-CoV-2 o de COVID-19. Y es que en este contexto, el uso de las estrategias estándares de tromboprofilaxis parece no ser suficiente en función de que estamos viendo diferentes casos de trombosis y embolia, aun cuando están recibiendo estrategias estándares de tromboprofilaxis, sea con enoxaparina o con heparina de bajo peso molecular. Entonces estamos hablando de una enfermedad multifactorial, perdón, no multifactorial,
sino porque el germen es uno solo, pero que tiene una respuesta que cada vez nos damos cuenta es más impredecible y que depende mucho de las características del huésped. Entonces, así es como nosotros pasamos de una estrategia solamente de ventilación mecánica, pasamos a una estrategia ya como un fenómeno mucho más inflamatorio, a tratar de hacer inmunomodulación. Utilizamos corticoides, por ejemplo, al inicio metilprednisolona 250 miligramos, 3 dosis. Luego, cuando fuimos conociendo un poco más y los primeros trabajos de Meduri en el tema, fuimos bajando las dosis, especialmente cuando estábamos utilizando otro tipo de inmunomodulación, como es el tocilizumab como bloqueante de los receptores de interleucina 6. Sin embargo, una de las cosas que vimos acá es que sí, que la mortalidad con el uso de corticoides aumenta a pesar de que los numeritos te mejoran. Y esto se debe en todos los estudios, en todas las series, incluidas las que en aquellas series que se hicieron en pacientes con MERS, es que la muerte se puede atribuir, el aumento de mortalidad en los pacientes que utilizan corticoides en este contexto es por las infecciones bacterianas sobreagregadas. Entonces, tiene que ver mucho con la dosis que se está dando y tiene que ver mucho con los cuidados sanitarios que se están ofreciendo. Por lo tanto, esas dosis, esas megadosis de inmunosupresión que estábamos acostumbrados a dar en el lupus o en algún tipo de enfermedad autoinmunológica, no tienen ningún rol en el manejo del SARS, de la enfermedad por COVID, sino más bien dosis más pequeñas, 1 miligramo, 1.5 miligramos por kilo, en donde tenemos que ver que la evidencia por lo menos es controversial, no es una evidencia que uno pueda decir con absoluta certeza hacia que si es beneficioso o no. El tocilizumab es un inhibidor de los receptores de la interleucina 6. El plasma convaleciente es otra estrategia inmunomoduladora que se está utilizando en los pacientes con evolución rápida hacia la gravedad sin necesidad de que estén ventilados. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quiénes son los pacientes que más se benefician en este tipo de terapia? Aquel paciente que ya está ventilado, que ya está grave, que ya hizo su tormenta, su tormenta citoquímica y que está ahora en shock con doble vasopresor, muy grave en la terapia intensiva. Ese paciente más bien parece que ya tiene el sustrato patológico, ya lo tiene establecido, y traerlo de vuelta es sumamente complicado. Me parece a mí, y es lo que se está tratando de dilucidar, que el paciente que se beneficia es aquel paciente moderadamente grave que está en insuficiencia respiratoria, que está evolucionando rápidamente hacia la necesidad de ventilación mecánica, que se encuentra con algún tipo de apoyo mecánico, con una cánula de alto flujo, con oxigenoterapia, con alta necesidad de oxígeno, y que tiene una respuesta inflamatoria interesante. ¿Cómo nosotros podemos medir esto? Bueno, en realidad, ahora los estudios son pequeños, recién se están haciendo estudios grandes con tocilizumab. La medición de interleuquina 6 es una opción, la medición de ferritina es otra opción de cómo monitorear la respuesta inflamatoria y decidir en base a eso. Niveles de interleucina 6 se conoce que con más de 60 uno puede predecir la necesidad de ventilación mecánica y se ve que todos aquellos pacientes a quienes se les midió la interleucina 6 y tuvieron más de 80 de medición de más de 80 nanogramos de interleucina 6 por mililitro, esos pacientes terminaron el 100%, terminaron ventilados. Entonces, los niveles de interleucina 6, si bien son estudios pequeños, son series no muy grandes, especialmente en el contexto del manejo con tocilizumab, sí es algo que nosotros quisiéramos tener en consideración, especialmente en aquel paciente que se está deteriorando rápidamente. No a todos los pacientes, no en aquel paciente sano, no en aquel paciente solo con fiebre, no en aquel paciente que tiene otras opciones terapéuticas quizás o que no está gravemente comprometido, en vista primero de lo dificultoso y de lo que puede llegar a costar este tratamiento. Entonces, el tocilizumab tiene la inmunomodulación en general, tiene su indicación en aquel paciente que está moderadamente grave caminando a severo,
o en aquel paciente severamente enfermo o ventilado con las consideraciones que ya conocemos, en que probablemente aquel grave, aquel ventilado, aquel severo sea el que menos se beneficie. Anticoagulación es otra de las cosas que, es otra de las aristas que tiene esta enfermedad en función de los fenómenos trombóticos que presenta. Sin embargo, siempre queda la duda, o es algo que tenemos que utilizar en todos, y la respuesta es simplemente no. No debemos anticoagular a todos nuestros pacientes con SARS-CoV-2 o con enfermedad por COVID-19. La anticoagulación es una cosa que es una estrategia terapéutica de muy difícil manejo, tiene que ser muy cercanamente monitoreado. Los efectos secundarios pueden ser muy deleterios, como están viendo acá, una hemorragia digestiva masiva que compromete la vida en un paciente anticoagulado. A este paciente anticoagulado se le retira la anticoagulación y a los 2 días nos hace un tromboembolismo de pulmón, y en fin. Este es otro paciente que nos hizo un tromboembolismo de pulmón, que al final termina siendo fibrinolizado y su ecocardiograma, su ventrículo derecho, después de haber estado dilatado, regresa a su tamaño normal. Complicaciones trombóticas del SARS-CoV-2, hemos visto 3 tromboembolismos pulmonares de los que podemos dar cuenta, y digo que de lo que podemos dar cuenta porque debe ser una de las causas de mortalidad más altas que tiene la enfermedad por COVID. Sin embargo, por la poca predisposición que hemos tenido a hacerle autopsia a los cadáveres, por la poca capacidad de resolución que hemos tenido en ese sentido, es algo que no hemos podido constatar. Un paciente fallecido por una isquemia mesentérica, y cada vez sabemos más, porque cada vez hay más estudios que se basan en autopsias, en que son las complicaciones trombóticas, especialmente el tromboembolismo de pulmón, una de las principales causas de muerte en este tipo de pacientes. Y si no es el tromboembolismo de pulmón típico, un tromboembolismo de pulmón masivo, estamos hablando también de microtrombosis a nivel pulmonar, de disregulación del árbol arterial pulmonar, que sin necesidad de endurecer el parénquima pulmonar puede llevar a hipoxemias severas y refractarias. Entonces tenemos estos dos fenotipos, el fenotipo H, el fenotipo L, y son dos formas de presentarse la insuficiencia respiratoria en un mismo paciente, que puede ir de un fenotipo al otro sin ningún problema con muy poco tiempo. Entonces pasamos de un paradigma o un esquema de tratamiento que se basaba únicamente en ventilación mecánica, es decir, el paciente llega grave, no vemos cómo estaba antes, porque antes de estar grave estuvo moderado y leve, sino que nos enfocamos como terapia intensiva en aquel paciente que llegaba grave, que llegaba a ventilarse con una mortalidad prohibitiva en algunos casos, en los que solamente hacíamos analgesia de relajación, ventilación protectora, pero no. 5 Pero minutos. vimos que no todos los pacientes entraban en este paradigma. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos como comunidad médica en general. Bueno, fuimos ampliando nuestras alternativas terapéuticas, fuimos hablando ya más de inhibidores de la replicación, inmunomodulación, como ya vimos, anticoagulación. Hicimos un esquema mucho más grande y un esquema mucho más individualizado. No es tan solo una neumonía, repito, porque hemos visto inclusive complicaciones neurológicas. Sabemos del neurotropismo del SARS-CoV-2, porque esa presentación de anosmia, de ageusia, pérdida del olfato y pérdida del gusto, no es algo local. Se está hablando de la migración a través del bulbo olfatorio del virus hacia el tejido encefálico en los casos más graves, que es la causa de anosmia y ageusia, ¿no? Hemos visto pacientes con estatus epiléptico, pacientes con lesiones en resonancia magnética, encefalitis light, hemos visto strokes y trombosis venosa cerebral, todo esto en el contexto del paciente con una alteración trombótica, protrombótica, ¿no? Entonces, hemos visto complicaciones neurológicas que hablan de que no es solamente una neumonía, es algo que nos está llevando a un abordaje multisistémico de una enfermedad. Entonces, trabajo en equipo, individualizar el manejo, fundamentales para poder hacer frente a un paciente con este tipo de enfermedades. Manejo temprano de la hipoxemia con alternativas como la cánula de alto flujo o la cánula de alto flujo. No se recomienda la ventilación no invasiva, y fundamentalmente
todo hacia, y esto es algo que con mis colegas intensivistas ha creado cierto grado de fricción, porque yo estoy hablando de prevenir la intubación, no en el sentido de retrasarla de manera insegura, porque todos sabemos que retrasar la intubación en un paciente con este tipo de problemas, lo único que lleva y lo único que conlleva es aumento de la mortalidad. No, estamos hablando de un manejo temprano de la hipoxemia, un manejo conservador de la hipoxemia, un grado inclusive de hipoxemia permisiva, más que el número de la saturación, más que el número de la PO2, es mirar el trabajo respiratorio del paciente con la finalidad de retrasar de manera segura la intubación. Tenía unos datos para presentarles rápidamente. Al 5 de mayo, el hospital donde yo trabajo, hubieron 99 egresos, 75% de ellos son hombres, 61 años de edad, la edad media. Esos son los números, y como vemos, la curva, la probabilidad de sobrevivir de la gente va disminuyendo a medida que va aumentando la edad. Esto es algo que se ve en las otras series y que hemos visto nosotros en nuestros pacientes. Igual la estancia media en UCI de 8 días, vista de que a medida de que va aumentando el tiempo en UCI, va aumentando la mortalidad. Obviamente, y esto es algo que se replica en diferentes series, y eso es obviamente porque los pacientes que más graves están son los que más tiempo se van a quedar en la terapia. Estos son nuestros ingresos en terapia intensiva. Vemos ese comportamiento en olas, va subiendo, va bajando, y vemos que las olas vienen siguiendo. Nosotros en este momento contamos con más, al 5 de mayo eran 32 camas, ahora son alrededor de casi 50, ¿ya? Y a pesar de que nosotros duplicamos nuestra capacidad de camas, nuestra capacidad instalada, el 27 de marzo nosotros seguimos con un 100% de ocupación, o muy cercano a un 100% de ocupación. Nuestros egresos, nuestra mortalidad, esta es nuestra mortalidad bruta con números absolutos, aquí igualmente el número de camas, y ese fue el 4 de abril, el día que nosotros, habiendo comenzado el 18 de marzo, el 4 de abril fue el día en que extubamos a nuestro primer paciente. Nosotros vemos en este caso, cuando llevamos y ponderamos la mortalidad y los egresos, vemos claramente aquí cómo nuestra mortalidad decrece con el tiempo, y nosotros podemos atribuir esto al tiempo en que pasamos de solo ventilar al paciente a hacer otras cosas. Es por eso que ahora estamos reunidos viendo el tema del tocilizumab del plasma y cuál impacto puede haber tenido en la mortalidad. Yo trabajo en el Hospital Bernaza, esa es mi información de contacto. Y yo siempre aprovecho estos foros así para darle gracias a todas aquellas personas que que están conmigo en el equipo Bernaza, que están conmigo trabajando en el hospital, que están allí trabajando, están ahí sacando a la gente adelante, ¿no? Muchas gracias a los organizadores, gracias a ustedes. Muchas gracias, Telmo. Interesante la explicación, y ya les pido por favor que vayan viendo el chat, que ya comienzan las preguntas muy interesantes. Y digamos, creo que lo más importante es preguntarle a la gente que está viendo los pacientes allí y poder tener cada día pues una facilidad de ayudar y de mejorar a todos los pacientes. Me complace en invitarlo al doctor Fernando Holguín. Él es profesor de medicina en la Universidad de Colorado, especialista en ciencias pulmonares y cuidados críticos. Ha sido para muchos de los colegas o la gente que quiere hacer investigación en Latinoamérica profesor, ya que es uno de los profesores principales de los que es metodología de investigación, el famoso MICOR, que digamos apoyado al principio por la American Thoracic Society y ahora por la Asociación Latinoamericana del Tórax en conjunto. Así que para nosotros, Fernando, es un gusto que estés aquí y has aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Asma e Inmunología. ¿Me escuchan bien y pueden ver mi pantalla, Esteban? Sí, la puedes poner que se vea total si quieres. Parece que tiene conectado otro monitor. Sí, déjame ahí está bien. Ahí se ve bien. Estaba perfecto. Ok. Espérame un segundito. Ok. Entonces, muchas gracias, Loaiza, feliz cumpleaños, y es un placer estar aquí con ustedes. Les voy a hablar brevemente
de qué es lo que ha pasado con el asma y en tiempos de COVID, que ha sido, desde mi punto de vista, ha sido una asociación, una relación realmente fascinante. Todos ustedes saben muy bien que las infecciones virales y el asma tienen una relación realmente íntima, y como se ve aquí en la gráfica, diferentes virus tienen diferente prevalencia en las edades en relación a las exacerbaciones de asma. Por ejemplo, durante la niñez, virus como el sincitial respiratorio y otros son muy prominentes, y durante la edad adulta el rinovirus, el metaneumovirus y la influenza juegan un papel fundamental. Pero desde luego nadie pone en duda que las infecciones virales tienen un papel fundamental tanto en niños como en adultos para las exacerbaciones de asma. Excepto en casos especiales como los coronavirus, habitualmente producen infecciones en las vías respiratorias superiores. Estos son los coronavirus que normalmente circulan todo el tiempo, sin incluir a SARS y MERS. Y SARS y MERS, sobre todo el SARS-1, causaron problemas de insuficiencia respiratoria importantes. Sin embargo, no se han asociado de manera importante con exacerbaciones de asma y POC. Y si ustedes ven aquí abajo los síntomas que todo el mundo conoce de COVID-19, es tos seca, dificultad para respirar, fiebres, escalofríos, pérdida de olfato, gusto, algunas cosas que se han mencionado más y algunas manifestaciones dermatológicas que vimos. Sin embargo, lo que es muy notable, que es que realmente está ausente durante esta epidemia, y no lo ven en ningún estudio, es que los pacientes no tienen problemas de sibilancias, no tienen problemas de pecho apretado, no hay fenómenos fisiológicos de obstrucción de vías aéreas, y en general la tos no es productiva. Lo que te da una idea de que las vías aéreas realmente no están siendo involucradas en esta infección viral de manera importante. Y esto es importante porque lo tomé de la página del Centro de Control de las Enfermedades de Atlanta, donde ellos recomiendan que las gentes con asma moderada severa tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad severa por COVID y que deben de permanecer más en casa. Entonces empezamos a ver esto porque imagino como ustedes empezamos a ver que realmente no estábamos viendo muchos pacientes con asma ni muchos pacientes con EPOC, con fenómenos complicados con COVID. Perdón, este es un estudio que estamos por publicar donde se muestra la prevalencia de asma y de COVID en diferentes estudios. Son 11 estudios, hicimos un análisis, una revisión sistemática de diferentes estudios, y lo que están viendo aquí son diferentes países: Brasil, China, Corea, Estados Unidos, y lo que se puede ver son estudios que específicamente tenían población de asmáticos. Entonces, el punto oscuro con las barras es la población de asmáticos en el estudio, y los triángulos es la prevalencia de asma que existe en esta ciudad. Por ejemplo, en Brasil es un 5%, en China es un 2%, ¿no? Y lo que pueden ver claramente es que los estudios tienen, en su gran mayoría, excepto algunas circunstancias, tienen una prevalencia de asma menor o igual a la que ocurre en las sociedades o en las áreas donde se originaron estos estudios. Y además, si pueden ver de este lado derecho de la gráfica, donde está aquí apuntado, esa es la prevalencia de asma durante infecciones de influenza en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes ven la cantidad de pacientes hospitalizados por influenza, generalmente es un 25%. Entonces, claramente ustedes están viendo aquí que el COVID no se asocia a un incremento de pacientes con asma en los estudios donde se han registrado cuadros hospitalizados. Este es un análisis, además, que hicimos de casi 500 pacientes en la Universidad de Colorado, y lo que pueden ver son pacientes que no tenían asma y pacientes que tenían asma. Y hicimos un análisis logístico multivariado para ver el riesgo de intubación, y de manera muy interesante los pacientes con asma tienen menor riesgo, no es significativo, pero tienen menor riesgo de ser intubados y tienen menor riesgo de entrar a terapia intensiva. Entonces, no es que los pacientes con asma sean menos propensos a infectarse, lo que quiere decir es que cuando se infectan no son más propensos a desarrollar una enfermedad más severa, e inclusive podrían estar protegidos. Como mencionó la doctora Tinoco hace rato, existen unas proteínas muy importantes a nivel del epitelio respiratorio nasal y el epitelio alveolar, los linfocitos tipo 2 y otros órganos. Esta serina de transmembrana TMPRSS2 y el AC2, que son esenciales para que el virus, utilizando los spike proteins, se pegue a ellos y se meta al cuerpo, ¿no? Entonces, algunos grupos empezaron a ver cuál es la relación entre asma y no asmáticos con la expresión de genes de ACE2 y de esta serina, ¿no? Y como pueden ver aquí, en pacientes con asma, como que hay un poco menos de expresión en el epitelio respiratorio comparados con las gentes sanas. Sin embargo, son exactamente iguales en gentes con asma y sin asma, pero hay una gran variedad en la expresión de estos genes
en diferentes subgrupos de asmáticos. Entonces, lo que pueden ver aquí es el cambio en la expresión genética, ya sea menor o sea mayor, de ACE2 y de TMPRSS2. Entonces, por ejemplo, pueden ver que los pacientes que son hombres, por ejemplo, en relación a las mujeres, tienen más ACE y tienen más TMPR, la serina proteasa. Los pacientes que son afroamericanos, que tienen enfermedad más severa, tienen más ACE2 y los pacientes con diabetes. Entonces, quiere decir que los pacientes con asma, algunos tienen más o menos expresión de este receptor, dependiendo de las comorbilidades y de sus entidades demográficas. Pero algo que me pareció de manera muy importante es que en este estudio del Severe Asthma Research Program, que se acaba de publicar hace unas semanas, vieron la expresión a nivel de esputo en relación al uso de corticosteroides. Y como pueden ver aquí, está el ACE2, es la expresión de los genes, en pacientes que utilizaron corticosteroides de mediana o baja potencia y esteroides de baja potencia. Y claramente hay una dosis respuesta aquí con el uso de corticosteroides, tanto para ACE2 como para el TMPRSS2. Y sí, de hecho, ahorita hay un estudio donde están utilizando mometasona para ver si se puede disminuir el riesgo a la enfermedad basado en estos datos, donde se ve que los corticosteroides inhalados disminuyen la expresión epitelial del receptor que el virus utiliza para anclarse. Otro estudio acaba recién publicado por Dan Jackson y su grupo en Wisconsin, donde vieron la expresión de ACE2 en el epitelio nasal en niños que participaron en un estudio longitudinal que se llama Eureka. Y lo que pueden ver es aquí la expresión del epitelio nasal en pacientes que tenían asma, pero que no tenían niveles elevados de IgE, y luego en pacientes que tenían asma, pero que además tenían niveles altos de IgE y que tenían mayor sensibilidad atópica. Y lo que se ve es que los niños con mayor inflamación alérgica tienen menos expresión de este receptor a nivel del epitelio respiratorio nasal. Y del lado derecho pueden ver, estos son pacientes a los cuales se les hizo una broncoscopía y se les hizo se les pone un alergeno para inducir inflamación alérgica en las vías aéreas. Y lo que se ve es que cuando se induce la inflamación alérgica en las vías aéreas, hay una expresión menor, hay un cambio en la expresión del ACE2 y disminuye. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que los pacientes con asma, particularmente los que tienen más inflamación alérgica, tienen menos expresión del ACE2 a nivel del epitelio respiratorio nasal y el epitelio respiratorio bronquial. Entonces, como conclusión, los pacientes con asma no parecen tener un mayor riesgo de tener enfermedad severa por COVID-19. Los pacientes con asma alérgica y con uso de corticosteroides inhalados pudieran estar aún más protegidos. No sabemos aún qué pasa con pacientes, por ejemplo, que tienen asma y que además pueden tener hipertensión o diabetes, si ellos tienen el mismo nivel de protección o no. El uso de corticosteroides inhalados pudiera proveer protección para otros pacientes. Es una pregunta que me parece importante, además de ser asmáticos. Y finalmente, quería terminar más por decirles, igual que Telmo, por darle gracias a todos aquellos de ustedes que han estado trabajando con los pacientes, que realmente tienen un manejo muy complicado y de nuevo, gracias por invitarme. Esta es mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Agradezco a todos por las presentaciones y hay algunas preguntas que van surgiendo. Entonces, por favor, nos preguntan aquí para Telmo. ¿El aumento de la mortalidad por uso de corticoides podría variar dependiendo del tiempo de inicio de su uso desde el inicio de los síntomas? ¿Qué te parece, Telmo? En realidad, el aumento de la mortalidad en pacientes en el uso de esteroides, como ya lo dije, en los pacientes con distrés en general, se ve vinculado especialmente a aquellas, se ve asociado a esas sobreinfecciones bacterianas que no son nada menor. El hecho de que tengamos ahora el tema del COVID encima no hace que haya desaparecido, hayan desaparecido los gram negativos, los multiresistentes, etcétera, etcétera. Entonces, el uso de los esteroides cuando estamos en enfermedad respiratoria, en distrés respiratorio es controversial, por lo menos es controversial. Pues si vemos ahora el sustrato inmunológico en el cual nos estamos manejando, quizás lo que estamos haciendo diferente ahora a lo que se hizo con SARS o con MERS es el hecho de que estamos utilizando dosis más pequeñas. Ya no estamos utilizando esas dosis y por tiempos mucho más cortos, lo cual expone al paciente a un menor riesgo de sobreinfecciones. Y lo otro, el que mayor riesgo de sobreinfectarse tiene es aquel que está intubado y ventilado.
Entonces, si nosotros logramos combinar una inmunomodulación más una estrategia para evitar tener que intubar y ventilar a estos pacientes, probablemente disminuyamos aún más ese riesgo. Entonces, me preguntas a mí cuál es el tema con los esteroides. Sí, si uno revisa los números, el uso de esteroides en el contexto de las enfermedades respiratorias por coronavirus, uno ve que aumenta la mortalidad, pero yo no creo que nos debamos quedar allí, sino ver qué más podemos hacer por otro lado para disminuir esa mortalidad. Y yo lo que creo que tenemos que hacer es un manejo más racional, especialmente en el sentido de la hipoxemia, retrasar de manera segura la intubación y manejar apropiadamente las dosis de esteroides. Perfecto, gracias. Para la persona que preguntaba sobre la dosis de transfusión de plasma convaleciente y cuáles eran los títulos de anticuerpos y si a lo mejor se estaba haciendo algún estudio, pues bueno, les quiero comentar que el doctor Brenner Sabando y el doctor Carlos Plaza estamos haciendo un estudio, ellos son los investigadores principales y hemos diseñado un estudio con ellos, así que pronto van a tener los resultados, ya este ha sido por lo menos previamente aceptado el protocolo para ser publicado en una revista italiana, ya que lo que hemos hecho es un diseño de un protocolo para países en vías de desarrollo. Y aquí va la otra respuesta que preguntaban si los títulos de anticuerpos. Definitivamente todavía acá es difícil saber exactamente cuáles son los anticuerpos que podrían neutralizar, pero el diseño está hecho con, digamos, como debería ser en un país en vías de desarrollo, y creo que para la próxima semana o en los próximos 15 días, los doctores van a ser invitados a esta webinar a presentar los primeros resultados. Enrique, es una pregunta. Dicen si eso de la pitiriasis rosada, ese brote que has visto ahora con el COVID, ¿te parece que es la típica, lo que nos tocaba ya lo normal, o crees que esto puede estar un poco más exacerbado? Es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que veo la literatura respecto a la medicina y respecto a la dermatología específicamente, y está claro de que se está rompiendo bastante el rigor científico y muchas de las publicaciones no van precedidas a veces de una histología o de una casuística con un peso estadístico importante. Entonces, hay un par de reportes, de hecho, hay un reporte de pitiriasis rosada en paciente con COVID que de hecho salió negativo en él, ¿sí? Tenía un infiltrado en la tomografía, pero los familiares de esa casa tenían COVID. Y esa es una de las características de lo que está ocurriendo en las dermatosis en relación a COVID. Muchos pacientes, inclusive de las series de PCR de España, de los sabañones, estos niños, muchos son PCR negativos. Y el diagnóstico se lo hizo con características epidemiológicas. Por otro lado, la pitiriasis rosada es conocido que todavía es desconocida su causa y se vincula mucho al herpes virus 6 y herpes virus 7. Entonces, algunos autores señalan que de alguna u otra forma el desorden inmunológico que ocurre en el paciente podría de alguna u otra forma predisponer a la exacerbación de infecciones latentes, porque en realidad lo que se atribuye en la fisiopatología de la pitiriasis rosada es que es un brote de una infección previa de herpes virus 6, de la rociola infantil, y que simplemente es un nuevo brote, y aparentemente eso podría estar en relación a las bajas de defensa o desorden inmunológico que podría ocurrir en el paciente. Pero precisamente esta forma que dije de dermatosis, la papulosa, es la que normalmente la relatan como pitiriasis rosea light, como semejante a una... Preguntan también, Enrique, si de pronto, ya que se escucha tanto sobre dermatología, si se conoce algo del porcentaje de pacientes que presentan las distintas patologías o por edad aquí en Ecuador, o tienes algún dato extra que puedas aportar. A nosotros nos golpeó, ¿no es cierto? Como ya lo veníamos conversando antes de iniciar la charla, nos golpeó al 70-80% del personal médico del Hospital Verdaza resultó enfermo. Y esto hizo que muchos de los médicos no trabajen activamente en la recolección de estos casos. Es ahora que estamos reincorporándonos en muchos de estos trabajos para ver si se alcanza a recoger casuísticas, pero se sabe, trabajamos a través de telemedicina, es lo que yo algo presenté de los casos, tratando de resumirlos, los casos que presenté míos,
pero se sabe que la casuística mundial de dermatosis asociadas al COVID va alrededor del 18 al 20%. Ocurre que hay que estar alertas porque pasan desapercibidos. Y como vimos, hay dermatosis que aparecen al inicio y hay dermatosis que aparecen tardíamente. ¿Sí? Entonces, quizás estando un poco más alerta podemos estar recolectando mayor cantidad de casos. No sé si Telmo vio alguna dermatosis importante en terapia intensiva. He visto, yo vi un par, de hecho, uno de los diagnósticos diferenciales fue, como bien lo mencionaste, el tema de las toxicodermias, ¿no? Es casi que indistinguible para los no dermatólogos, y se volvió muy complejo porque sí, tuvimos innumerables, nos faltaron algunos especialistas en el momento más agudo de la enfermedad precisamente por todo lo que mencionaba. Y son casos que necesitamos cerrar, porque para nosotros era una toxicodermia, pero estaba, a medida que iba apareciendo información, a medida que íbamos conociendo más la enfermedad, aparecía más evidencia sobre manifestaciones dermatológicas de la enfermedad. Inclusive vimos cosas como que parecía un herpes, un zóster oftálmico, que parecía exacerbaciones de esos, no necesariamente vinculado a COVID, pero probablemente por los esteroides, por los inmunomoduladores, por todo eso que podemos tener, podemos estar reactivando infecciones antiguas, un zóster, alguna cosa así, que tenga manifestaciones cutáneas importantes, ¿no? Pero lo que más hemos visto es reacciones cutáneas que parecerían ser toxicodermias por nuestro primer culpable siempre va a ser la hidroxicloroquina. Y van congelados. Sí. No, va a leer preguntas. ¿Vale? Gracias. Gracias, Telmo. Sí. Lo que estaba viendo acá también, para ir siguiendo un poco, es el tema, porque están preguntando dentro de lo que yo puedo contestar aquí en la cantidad interesante de preguntas que tenemos, es, por ejemplo, el tema de la cánula de alto flujo. Bueno, el tema de la cánula de alto flujo y todos estos mecanismos para no ventilar al paciente, el uso es controversial, especialmente por el tema de los aerosoles, que no es nada menor. El tema de los aerosoles y la capacidad del virus de transmitirse a través de ellos es algo que siempre tenemos que tomar en consideración. Sin embargo, lo que se recomienda es que por encima de la cánula de alto flujo coloques una mascarilla quirúrgica. Entonces tú ves a nuestros pacientes con cánula de alto flujo y con una mascarilla quirúrgica para disminuir la cantidad de aerosoles que se hacen y disminuir la posibilidad de transmisión. Ventilación no invasiva, sí, nosotros no hemos usado ventilación no invasiva, porque ahí sí controlar la cantidad de aerosoles que se producen es demasiado complicado, es muy complicado y el volumen de aerosoles es mucho más grande. Lo de los pacientes obesos como pacientes de mayor riesgo está descrito, tenga que ver más o menos con el tema de primero, por el tema de la expresión de los receptores ECA a nivel de la árbol bronquial, y segundo, porque el paciente obeso, ventilar un paciente obeso con distrés o con cualquiera de los dos fenotipos que se puede presentar es una tarea bastante complicada. Es un paciente que de por sí, el ventilado obeso de por sí tiene mayor riesgo de mortalidad, es mucho más difícil ventilarlo, peor en una circunstancia en la que ni siquiera sabemos bien cuál es el sustrato anatómico que estamos ventilando. Un sustrato anatómico de alta complianza o de baja complianza, que lo único que tienen en común es el hipoxeno. Doctor Cherres. Me indican una pregunta acá en el panel. Buenas tardes, quisiera saber si me realizo una prueba cualitativa luego de un mes de haber tenido infección de COVID.
los títulos de anticuerpos estarían más bajos. ¿Aló? Hola. Sí. Les decía, aquí hay una pregunta. Si quisieran saber el protocolo que tienen establecido para el uso de ivermectina en pacientes leves y moderados. Personalmente, yo ivermectina no hemos utilizado en leves y moderados, puesto que en terapia intensiva solamente vemos vemos mayormente los graves. Estamos comenzando a utilizar ivermectina. Hay algo publicado y debe ser de todas estas drogas antirreplicación quizás la que mejor evidencia tenga ahora. Entonces, sí es algo que estamos dispuestos a utilizar más, creo. Estamos viendo, porque estamos tratando de mover el protocolo dentro de la institución en la que trabajo. Más que nada porque con lo que ha salido publicado en las últimas 2 semanas, merece que revisemos eso de una manera un poco más exhaustiva. Perfecto. Un comentario que tengo ahí, recientemente revisé, la ivermectina es una droga que usamos mucho en dermatología, ¿no? Lo usamos mucho para la escabiosis y para otros trastornos, otras parasitosis como la anatostomiasis. Eso lo hablamos siempre con Iván en los foros dermatológicos en los cuales Iván nos frecuenta. Y la dosis que usamos nosotros es 200 microgramos por kilo de peso, que aproximadamente terminan siendo 12 miligramos dependiendo del peso, un poquito más, un poquito menos. Y está revisando de que esa dosis es realmente completamente insuficiente para las concentraciones que se requieren para que funcionen a nivel de pulmón. Y ayer me comentaba, no he leído el paper, me comentaba una amiga mexicana que la dosis que están protocolizando es de 600 microgramos, es decir, 3 veces más la dosis que normalmente se usa en dermatología y no quincenal como lo usa dermatología, sino en el tema de las parasitosis, sino diaria por 3 días, 3, 4 días. No sé si alguien de los panelistas tiene conocimiento. Ese es más o menos el tema de las dosis, es más o menos así que se está manejando. De 6 a 12 miligramos diarios por 2 días seguidos. Tenemos una pregunta para el doctor Holguín. ¿El tratamiento para crisis asmática leve a moderado, con o sin COVID-19, de acuerdo a las guías de GEMA, disminuiría los niveles de mortalidad? Potencialmente, pero realmente no sabemos. O sea, estos son... Actualmente solo hay un estudio como Metasona que están viendo para ver eso, pero al momento actual no se sabe. Es una magnífica pregunta. Hay una pregunta. Hay una pregunta para una pregunta sobre bacterias bueno, el tema de infecciones sobreagregadas bacterianas a nivel de terapia intensiva es un tema epidemiológico, es decir, ¿cuáles son las que nosotros vemos siempre? Bueno, las que siempre hemos visto durante la historia de la epidemiológica de la unidad. En el caso de nosotros son gram negativas con diferentes niveles de resistencia, con la expresión de diferentes niveles de resistencia, y son esas mismas las que estamos viendo ahora. Nosotros no estamos viendo nada distinto a lo que se solía ver antes de la época del COVID. Y en cuanto a los corticoides, sí, nosotros utilizamos metilprednisolona, 1 a 1.5 miligramos por kilo, y eso ahí. Por ahora, ¿qué más hay para preguntar por aquí? Doctor Loaiza, ¿los pacientes que vio con pitiriasis rosada tenían COVID? ¿O qué cree que podría ser un brote de pitiriasis rosada en esta época de pandemia sin relación a la COVID? Eso ya lo comentamos, ingeniero, lo comenté al inicio, ¿sí? De que aparentemente es pitiriasis rosada sin relación con COVID específicamente en nuestros pacientes hasta ahora. Ingeniero, así, siga nomás, siga. Que parece que de la pregunta que habían hecho antes, de que si se hacía un test positivo, le salía un test positivo, una prueba rápida, hasta un mes después, me parece, de iniciado los síntomas, solo quería como que acotar ahí, en realidad se espera que tenga
anticuerpos, es justamente lo que se requiere, tener anticuerpos, que titule anticuerpos positivos, que suelen salir positivos hasta 60 días después de iniciados los síntomas. Y después se ha descrito que más o menos entre 6 a 8 semanas empiezan a disminuir. Y aclarar que las pruebas rápidas, en realidad, junto con los test también por ELISA, tanto de IgG o de IgM, se tienen que utilizar en realidad no en el contexto de la infección viral, sino de la resolución de la infección viral. Entonces, en qué tiempo se lo hace, bajo qué técnica se lo hace, es también la interpretación. Eso, porque parece que escuché anteriormente esa pregunta y no la pude contestar. Hay una pregunta sobre la obesidad. No sé si Telmo o el doctor Fernando tiene algún comentario respecto a la seguridad y la obesidad. Desde luego, la obesidad es uno de los factores de las comorbilidades más importantes para la enfermedad severa. Nosotros estamos por publicar un estudio donde se ve que hay una relación inclusive lineal entre el índice de masa corporal y la probabilidad de intubación. Sin duda es un factor muy importante. Una de las gentes más jóvenes que yo he visto fallecer en la terapia intensiva eran gentes que tenían un índice de masa corporal de 40, 45, 50. ¿no? Entonces, no sé si tenga que ver, no sé si está relacionado con la expresión de receptores ACE2, pero definitivamente sin duda es uno de los factores críticos más importantes. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto, doctor. Disculpen, pero esto es como el coronavirus, ¿viste? La segunda oleada. El internet creo que me está jugando una mala pasada. Ya que estaban hablando esto de digamos, de la obesidad y todo. Obesidad. Sí, me gustaría preguntarte, Fernando, allí, porque alguien acá estaba en el chat, preguntaba sobre un poco la apnea del sueño, si tal vez allí, o Telmo, si tuviste también ahí pacientes con apnea del sueño que estaban en la terapia intensiva, si había algún tratamiento diferente que hacer. No desde el punto de vista de apnea del sueño, que yo sepa, pero... Perfecto. Ok. Igual acá, hipoxemia. Alguien preguntaba sobre cuáles son los protocolos para el tratamiento de asma alérgica en tiempos de COVID. No es que hayan cambiado los protocolos. Creo que cuando se empezaba un poco la enfermedad, la gente decía, ¿es seguro utilizar corticosteroides inhalados? Y realmente sí lo son, y inclusive podrían ser protectores, no se sabe, habría que probarlo, ¿no? Pero definitivamente se pueden usar, yo no creo que estén asociados a ningún tipo de reacciones adversas en estos pacientes. Perfecto. Ingeniero, quisiera poder proyectar algo, por favor. Sí, enseguida. Un ratito, esto me avisa porque quiero nada más presentar un par de cositas de Ecuador, ya que justo Telmo hablabas tú bueno. Hablabas tú de esta comunidad médica que se ha creado, y creo que aquí en Ecuador, a raíz de toda esta epidemia, todos nosotros de diferentes especialidades hemos comenzado a compartir información, siempre buscando la mejor forma de tratar a nuestros pacientes, ya que todos los días van apareciendo informaciones de que si es bueno el agüita de esto, que alguien hay chat o ni sé cuánto que dicen que es bueno, que esto es una gripe y que tienes que darles antigripales, entonces uno se pasa el tiempo contestando dudas a los amigos y a los pacientes, ¿no? Con todo el derecho, que piensan que incluso inyectarse agua de mar puede ser bueno. Y entonces todo esto lo que habla de diferentes complicaciones, claro, tal vez para nuestros amigos que viven fuera del país les parece un poco raro, pero acá eso somos digamos, nosotros, ¿no? Entonces, déjame ver si estoy bien allí, es eso, mostrar la importancia en estos momentos de los pacientes o sea, los colegas que están viendo pacientes, que están al pie de batalla, que hay que felicitarlos siempre, aquellos que están de alguna manera contribuyendo. Creo que este es el momento de que nos hemos unido todos y siempre tratando de buscar la manera de estar a todo el día pensando, preguntándose y leyendo. Este es un grupo de médicos, de colegas que estamos tratando de hacer la primera caracterización de los pacientes, digamos, que han sido evaluados ambulatorios, y como ven allí, lo que mencionaba algo Telmo, que ustedes pueden apreciar todos estos síntomas del sistema nervioso central, cefalea,
pérdida del olfato y del gusto, representan a nuestros pacientes más o menos aproximadamente el 60%. Y un detalle allí, hablando un poco de las comorbilidades, ¿no? La alergia es más o menos un 15% de comorbilidad de nuestros pacientes y el asma casi llega a un 7%, y al menos, ya esto lo vamos a mostrar después, no hemos visto que ninguno de nuestros pacientes con asma hayamos tenido que quitarles digamos, aumentarles la medicación, se han mantenido como siempre estaban, incluso le hemos hecho asma control test para ver su evaluación. Lo que sí hemos visto, y esto sí me gustaría mencionar, es porque acá y hay todavía un uso indiscriminado de la medicación, sobre todo la automedicación, ¿no? Los pacientes, alguien mencionaba que la cintromicina era buena y entonces todo el mundo se la toma porque incluso creen que pueden prevenir. Y también alguien comenzó a mencionar que había que estimular al pulmón del glutatión y por lo tanto la acetilcisteína era buena. Lo que estamos viendo aquí que casi 4 veces más chance, perdón, 2 o 3 veces más chance de producir diarrea en los pacientes que están tomando esta medicación. De allí que, digamos, lo que nosotros habíamos visto, la gran cantidad de pacientes, casi un 60% de pacientes que tenían diarrea durante el COVID, por lo menos creemos que la gran mayoría de esos está debido sobre todo a la complicación de medicación. Hay muchas preguntas sobre esta parte de la anticoagulación. Mencionaba Telmo si la tromboprofilaxis es suficiente, si tenemos los cuidados de la anticoagulación. Ya hemos confirmado con el grupo del doctor Alfonso Tafur, Harry Fuentes y Manuel Monro, quienes son los que están participando activamente a nivel mundial y haciendo las guías. El domingo 31 de mayo, estimados colegas, para todos los que nos están escuchando, el domingo 31 de mayo a las 10 de la mañana vamos a hacer la webinar con ellos. Así que les estaremos avisando oportunamente y así mismo tenemos que coordinar para la semana que viene o máximo la siguiente con las profesoras de España, la doctora María Molina, Pilar Cejudo y María Jesús Rodríguez, ya que justamente algunos preguntan qué podemos hacer después del post-COVID. Todos esos pacientes que han estado en la terapia intensiva, cómo les puede quedar la parte pulmonar, la función, pues bueno, vamos a conversar con ellos este asunto, ¿no? Tenemos todavía unos minutos para preguntas. No sé si alguno de los expositores quiere tomar alguna pregunta de las escritas allí. Acá hicieron una pregunta. Dice, en nuestros pacientes COVID-19 encontramos altos niveles de IgE. ¿Habría alguna explicación para este hallazgo? Creo que respondería la pregunta empezando por la palabra hallazgo. Vamos a remitirnos a las vías, tal vez como SARS-CoV en realidad 2 sobre todo, y SARS-CoV-1 también altera las vías, ya que todo eso influye también en el fenotipo maduro de las células, tanto T como de las células B, y puede también conllevar a la producción de un isotipo más que de otro. Con respecto a la pregunta de que mientras más severos, más linfocitopenia, dice la pregunta ¿existe destrucción de linfocitos? Lo que se sabe actualmente es que sí hay aparentemente una destrucción de linfocitos porque al aumentar la interleuquina 6, que es una de las interleuquinas que más vemos en esta enfermedad en la fase grave, tiende a expresar proteínas de muerte, que son los receptores de FAS ligando, lo cual lleva a las células a la apoptosis. Entonces, se podría entender también que existe una linfocitopenia por expresión de mayores receptores de muerte y también como un mecanismo de la misma célula de tratar de frenar la inflamación. Sí, bueno, si alguien más tiene pues alguna razón respecto a esto, pues también. Linfocitopenia no solamente es de linfocitos T, sino también de linfocitos NK, que también se ha visto una reducción a nivel periférico. ¿Y cuál podría ser el mecanismo, me preguntan, de curación en pacientes con inmunodeficiencia primaria de base a gamma globulinemia? Con respecto a gamma globulinemia, directamente no se ha publicado, o al menos casos de gamma globulinemia COVID. Se han publicado casos de inmunodeficiencias primarias que tienen una desregulación inmune o inflamatoria, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, en donde se ha visto que estos pacientes sí
pueden adquirir la enfermedad de COVID, ¿no? Y entonces en ese contexto, bueno, enferman. Pero ¿cómo se los cura? Directamente la gamma-globulinemia es una inmunodeficiencia que no produce en realidad anticuerpos. Lo que se espera en esos casos es que en los filtrados de las inmunoglobulinas o de las gamas que se llaman, haya inmunoglobulina G o IgG neutralizante por alguna infección previa de alguno de esos pacientes donadores, tuvieron algún SARS-CoV, entonces se espera, como ya se sabe, que esos IgG que ya han sido neutralizantes para otro tipo de coronavirus, también sirvan en forma cruzada para, en este caso, proteger al paciente, suponiendo que el gamma globulinémico adquiera pues una enfermedad de COVID. Eso Perfecto, es gracias Mariana. Listo. Una pregunta, Fernando. En los pacientes que estás usando biológicos, tal vez para su control, ¿algún cuidado especial si están con COVID? Iván, ¿hasta dónde sabemos? No. Hasta donde sabemos, no. Yo creo que falta información y quizás tú sabes cómo está cambiando eso tan rápidamente. Quizá en algunas semanas sea otra historia, pero hasta donde sé, no hay ningún cuidado especial. Y definitivamente Perfecto, algo que ha muchas gracias. sucedido es, si alguien tiene una exacerbación de asma que requiere corticosteroides, hay que, sobre todo si una exacerbación seria, hay que tratarla, ¿no? Con esteroides. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que siempre es enriquecedor escucharlos. Estamos recibiendo algunas más preguntas y alguno quiera preguntas, por favor, nuestro mail es ivancherres@gmail.com, se las enviaremos, profesores. La nuestra es que tratar de una manera orientar a personas que están viendo los pacientes con COVID, que tienen esos desafíos, que no pueden, quisieran tener más, un poco, cuando pacientes, todos los profesores siempre están predispuestos a consultar, digamos, a responder sus preguntas. Ya pronto estarán en la web también las conferencias para que las puedan revisar las que no han podido entrar. Estimados profesores, les agradezco por su tiempo y espero pues en algún momento volver a saludarlos personalmente y tomarnos un vinito. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un gusto conocerles. Gracias a todos. Gracias. Enrique. Gracias, Fernando.